Sean muy bienvenidos nuevamente. Continuamos con la unidad número 10, en esta oportunidad en la lección 2.3, en la cual vamos a estudiar vértices, lados y ángulos correspondientes. Correspondiente al sexto grado por Andrés Alonso Enrique Villalobos. Empezamos entonces. En la sección de analiza se nos dice que la figura de la derecha, esta que tenemos acá, es una figura con simetría puntual en el centro y el centro de simetría es el punto O. Entonces acá tenemos esta figura y el centro de simetría el punto O. Entonces se pregunta, literal A, ¿qué vértice se sobrepone al vértice A si se aplica la simetría puntual? Literal B, ¿qué vértice se sobrepone al vértice al lado AB si se aplica la simetría puntual? Veamos entonces, tenemos acá la imagen y queremos ver qué ocurre si o cuál es el que se sobrepone al vértice A. Para ello, pues basta con hacer la reflexión. Acá trazamos el segmento que va de A al centro de simetría y lo prolongamos de esta manera. Entonces observa claramente acá es un ángulo de 180 grados. Entonces decimos que si aplico la simetría puntual al vértice A que tenemos acá, debo rotarlo 180 grados. O sea, es decir, 180 grados hacia acá. Y entonces lo que obtengo es el vértice D. Se sobrepone al vértice D. Luego en el literal B dice que lado se sobrepone al lado AB si se aplica la simetría puntual. Tenemos aquí la rotación que acabamos de hacer del lado del vértice A. Y ahora como vamos a buscar cuál se sobrepone al lado AB, ya tenemos acá el que se sobrepone al vértice A, solo encontremos cuál se sobrepone al vértice B y luego unimos ese segmento, lo cual quedaría de esta manera. Entonces, como dice acá, el vértice que se sobrepone al vértice B dice que es el E, como se demuestra trazando acá la línea. Entonces, observa que como al vértice A se sobrepone el vértice D y al vértice B se sobrepone el vértice E, entonces significa que el lado que se sobrepone al lado AB sería el lado ED que tenemos acá, o DE, cualquiera de los dos se lee de la misma manera o representa el mismo segmento. Bien, de esta manera llegamos al comprende en donde se establece que una figura con simetría puntual, o sea, ese es el requisito que debe de cumplir, que tenga simetría puntual. Si esa tiene simetría puntual, entonces los vértices que se sobreponen al aplicar la simetría puntual, es decir, una rotación de 180 grados, se llaman vértices correspondientes. Y los lados y ángulos que se sobreponen al aplicar la simetría puntual se denominan lados correspondientes y ángulos correspondientes, respectivamente. Llegamos así a la sección final en donde tú debes de aplicar lo visto en esta lección para poder resolver cada uno de los literales que acá se te plantean. En el número 1 dice, la figura 1 posee simetría puntual respecto al punto O, es decir, cumple la característica necesaria. Luego se te pide, encuentra lo que se te pide, el vértice que corresponde al vértice A. Entonces simplemente ubicamos acá en el vértice A, unimos con O y luego lo prolongamos. Entonces observa que el que le corresponde sería el vértice E. Y luego pues el vértice que le corresponde al vértice D, ¿cuál sería? Nos ubicamos en D y pasamos una regla que pase por D y O y trazamos el segmento y encontramos que el que le corresponde sería el vértice H. Bueno, y tú haces el literal C. Para la figura número 2 se dice que la figura 2 posee simetría puntual respecto al punto O, que es la condición necesaria. Encuentra la longitud de los siguientes lados y ángulos.
metros. Veamos. ¿Cuál es la longitud del lado DE? Es decir, ¿cuánto mide este lado de acá? Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos trazar, por ejemplo, bueno, trazamos acá el del punto A y el punto, o del vértice A y del vértice B, lo voy a unir y luego observan lo que sucede. Si yo trazo el que se sobrepone a, obtenemos, o a B, perdón, obtenemos que es el vértice E. Y el que se sobrepone a es el vértice D. Por lo tanto, lo que tenemos ahí, pues, ya es que la distancia que hay de A a B se va a sobreponer a la distancia que hay de E a D. Por lo tanto, el segmento ED va a medir lo mismo que mide el segmento AB, es decir, 5.1 metros o centímetros. En este caso, sería de hacer la corrección porque la unidad de medida es centímetros, entonces acá sería centímetros. Muy bien, eso es todo y nos vemos en el próximo video.